Los militares y policías vigilan los exteriores de los puertos marítimos de Guayaquil de forma esporádica para proteger a los transportistas víctimas de bandas que los extorsionan. Las remesas de los migrantes crecen y suman 1.353 millones de dólares hasta junio. Un 72% de ese dinero proviene de Estados Unidos. El Seguro Social tiene listo un proyecto para incrementar el fondo de salud, tomando recursos de otros fondos internos. 2 ataques armados dejan 4 muertos en General Villamil Playas. En un caso, hombres con fusiles dispararon desde una lancha contra los pescadores. Hoy se llevó a cabo el voto en casa y el CNE despachó el material electoral a los recintos que estén bajo custodia militar. El plástico de las islas Baltra y Santa Cruz en Galápagos es traído al continente para ser reciclado gracias a una iniciativa privada. Un grupo de milicianos del movimiento terrorista Hamas reveló imágenes de niños que, según él, hacen parte de los rehenes capturados en la incursión del sábado en Israel. Se apagó la voz de la soprano guayaquileña Astrid Achit tras padecer una enfermedad pulmonar. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar este viernes 13 de octubre, a menos de 48 horas de arrancar con las elecciones presidenciales de segunda vuelta en todo el territorio nacional. Comenzamos. Guayaquil, los puertos en jaque. Este jueves el Ministerio de Transporte empezó el plan de militarizar las zonas más vulnerables para los transportistas pesados víctimas de la delincuencia, en especial los exteriores de los puertos marítimos de Guayaquil. Sin embargo, la custodia no será permanente. Diego Cuenca explica las razones. Desde anoche, militares empezaron a resguardar los exteriores de los puertos marítimos de Guayaquil, pero sus operaciones se concentraron en el Trinipuerto, en la isla Trinitaria, considerada como un sector de alto riesgo, donde los transportistas de vehículos pesados son víctimas de la delincuencia cuando intentan ingresar los contenedores con mercadería de exportación. Televistazo constató que la presencia de los soldados es temporal, porque en la madrugada no estaban, y a las 9 de la mañana de ese viernes tampoco. Quienes sí patrullaban la zona eran policías a bordo de 15 motos. Los militares recién aparecieron cerca de la 1 de la tarde, pero solo en los exteriores del puerto de Contecón, donde hacían rondas caminando. La militarización no es permanente, como acordaron los conductores de los tráilers, con las autoridades del Ministerio de Transporte, la policía y las Fuerzas Armadas, con quienes se reunieron ese jueves. Que no puede ser permanente porque asuntos logísticos creo que son bastante complicados, pero sí va a haber una presencia conjuntamente con la Policía Nacional en la cual no permita dejar tiempos muertos, es decir, que los transportistas, especialmente en el sector de la Trinitaria, queden totalmente desprotegidos. El gremio sigue expuesto a los criminales, principalmente los jueves y viernes de noche, días donde los trailers hacen filas de hasta 4 kilómetros para ingresar a la autoridad portuaria o al Trinipuerto, debido a problemas en la asignación de turnos para cargar y descargar mercadería, y que no ha sido resuelta para evitar el congestionamiento. Están queriéndole cobrar una vacuna al vehículo que ingresa con el conductor. ¿Cuánto les piden? Aproximadamente $20. ¿Por día? Eso es lo que, sí, por cargada de vehículo. La seguridad para los conductores se arma en un plan de transporte seguro, que aún no se define, pero que también contempla carreteras estatales, incluso la vía perimetral que conecta a los 7 puertos, por donde pasan más de 45,000 vehículos cada día. La gran mayoría son tráilers, que llegan de diferentes provincias, según la Agencia de Tránsito y Movilidad. Ahora, los puertos en el sur de Guayaquil están ubicados en zonas populares donde hay un alto índice de robos, extorsiones y también tráfico de drogas. Un equipo de Coavisa, dirigido por Merlin Ochoa, recorrió todos estos lugares que nacieron como invasiones en Guayaquil.
Dos de los puertos más importantes del Ecuador funcionan en el sur de Guayaquil. Están ubicados en la isla Trinitaria, una zona de manglar que en 1992 pasó a ser tierra firme por trabajos de relleno hidráulico. Lo que comenzó como invasiones ahora es hogar de 93,000 personas distribuidas en 50 cooperativas de casas de cemento y caña. Un equipo de Ecuavisa permaneció en el sector 2 horas. Fue común ver a consumidores de droga y policías en motos. En uno de los casos, los uniformados trasladaban a un detenido. Pocos quieren hablar ante las cámaras por temor a represalias. Los que se arriesgan dicen que todos los días hay atracos, no solo a los transportistas de contenedores, también a los vecinos. Seguridad y trabajo. Trabajo y seguridad falta. El crecimiento desordenado se evidencia en la falta de parques. La mayoría de sus habitantes viven del trabajo informal. En las casas aledañas a la terminal hay 20 locales cerrados. Están cerrados por los negocios, están cerrados porque le ponen vacuna. Tengo familiar por allá afuera, le he puesto $2 semanal. A 15 minutos del lugar, también en el sur de Guayaquil, está Contecón. Ahí la situación es parecida. La terminal está junto a los Guasmos, donde viven alrededor de 350,000 personas divididas en 4 zonas. En esta terminal hay más casos de decomiso de drogas. Según la policía, los narcos construyen bodegas cerca para almacenar cocaína. Además, desde estos barrios hay acceso directo a los esteros que conectan con el puerto. A la par del tráfico de drogas, también se registran extorsiones y asesinatos, pues existe una guerra entre dos organizaciones por el control. Esta mañana 2 pescadores fueron asesinados y otros 2 resultaron heridos luego de ser atacados por delincuentes desde una lancha. El hecho se debe supuestamente a represalias de vacunadores. Otras 2 muertes violentas se registraron en ese cantón del Guayas este viernes, informa Luis Alfredo Zúñiga. Ocurrió pasadas las 6 de la mañana de este viernes. 4 pescadores que apenas zarpaban para su jornada fueron baleados por 6 hombres. 2 de los atacantes estaban en la orilla. Alertaron a los otros 4 antisociales que se movilizaban en lancha e interceptaron a las víctimas disparándoles en varias ocasiones con armas largas. Y luego huyeron. Tras la balacera, los pescadores lograron llegar a la playa. Sin embargo, pese a la ayuda que brindaron sus compañeros, 2 de ellos fallecieron y otros 2 resultaron heridos. Es poca la información que dan los moradores por fuera de cámaras. Una de las líneas de investigación que se sigue en este caso es que se debería que las víctimas se habrían negado a pagar las conocidas vacunas. Eso es lo que se presume porque una lancha que no tenía que ver aquí en el sector se encontraba un poco más en alta mar. Los cuerpos de los fallecidos no llegaron a la morgue, pues sus familiares se los llevaron incluso antes de que arribe la policía. Ya no pasamos a ser un balneario de tranquilidad, sino que más bien pasamos a ser un balneario de escándalo, de tiroteo y de tantas cosas. La policía reconoce que en este cantón del Guayas hay presencia del crimen organizado. Se suma una segunda balacera que ocurrió pasado el mediodía en el barrio Garay del mismo cantón. 2 personas dispararon contra una pareja que estaba en el portal de su casa. Las víctimas también están relacionadas a la pesca. La señora era encargada de 4 embarcaciones y pues por allí van las investigaciones. La están haciendo el departamento de INACET. Los agentes investigan si ambos casos están vinculados y si también habría conexión con otros 3 pescadores asesinados en los últimos días. Israel, bajo ataque terrorista. Israel lanza advertencias en Gaza. Andrea Báez ya nos acompaña para explicarnos y actualizarnos también la situación en esa zona de Medio Oriente. Andrea. Así es, Juan Carlos. Gaza recibe una lluvia de misiles antes de la anunciada incursión terrestre por parte de Israel. Decenas de edificios fueron bombardeados durante la noche y esta mañana. Hay también manifestaciones de violencia en Cisjordania, otro territorio palestino. El reporte con Pedro Jiménez.
El horizonte en la franja de Gaza está envuelto en el humo provocado por los bombardeos israelíes y por el polvo por la caída de casas y edificios, una constante desde hace ya 7 días. Misiles de precisión fueron lanzados durante la noche por la Fuerza Aérea de Israel y estas imágenes muestran la destrucción de propiedades que han dicho pertenecen a líderes de la organización extremista Hamas. Objetivos militares ubicados en la ciudad de Han Yunis, población del suroeste de la franja de Gaza, donde viven unas 450.000 personas. La mayoría depende de la ayuda humanitaria extranjera, por lo que tienen condición de refugiados. Decenas de habitantes han muerto ahí en las últimas horas. Los hospitales están saturados por la cantidad de heridos y cada vez es más difícil el abastecimiento de agua, alimentos y medicinas. Ocurre en la franja de Gaza, pero también en los territorios palestinos en Cisjordania. Ahí se han producido enfrentamientos este viernes y unos 10 ciudadanos murieron esta mañana en medio de disturbios por manifestaciones en contra de Israel realizadas en Ramallah, Naplusa y Hebrón. Al mismo tiempo, la policía israelí disolvió intentos de palestinos por llegar a la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. Quienes se instalaron en las calles para el rezo del viernes también fueron dispersados. Todo esto en medio de una gran operación militar de Israel para destruir la estructura de Hamas tras los ataques del fin de semana en territorio israelí. El movimiento palestino Hamas publicó imágenes de niños que serían parte de los rehenes capturados en la incursión del sábado en Israel. Los videos no especifican dónde están. Al mismo tiempo, el ejército israelí anuncia incursiones focalizadas para detener y desarmar a milicianos de Hamas y encontrar a los secuestrados. Unos pocos segundos de video muestran a milicianos de Hamas sosteniendo a niños. Los tienen en brazos, en un coche, en una silla. Están en el interior de una casa sin que se haya determinado si la ubicación corresponde a una comunidad agrícola en Israel, a tan solo 5 kilómetros de la frontera con la franja de Gaza, donde cometieron una de las masacres, o si los tienen ya ocultos en algún lugar del territorio palestino gobernado por Hamas. Los secuestrados por las brigadas Al-Qassam, brazo armado de Hamas, son unos 150 entre hombres, mujeres y niños. Y luego de 7 días de bombardeos contra las ciudades de la franja de Gaza, Israel ha dicho que ha comenzado operaciones muy específicas para localizarlos. Desde los ataques del fin de semana, retomaron el control de puestos fronterizos y han tomado prisioneros a miembros de Hamas. Esa organización ha revelado que 13 rehenes han muerto ya por los bombardeos de Israel. Mientras que una agencia de la autoridad palestina denunció que esta tarde fue alcanzado un convoy con residentes de Gaza que huían hacia el sur, dejando un saldo de 70 muertos. El lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel continuaba esta tarde, y esta imagen muestra cómo las baterías lanzamisiles están muy cerca de los sitios bombardeados por la Fuerza Aérea de Israel, por lo que el movimiento Hamas sostiene que se prepara para todos los escenarios. Este alto funcionario del ala política de la organización que vive en Líbano dice que están listos incluso para una batalla de largo plazo. El movimiento Hamas es hoy mucho más fuerte que en 2014, cuando el asedio de Israel contra la franja de Gaza duró 49 días. Hacemos una primera pausa, pero más adelante les contaremos que el vuelo humanitario que evacuará a ecuatorianos de Israel se retrasó. Les contaremos cuándo saldrá de ese país. Y también cuáles son los planes de los presidenciables para este domingo. Luego de la pausa les tendremos detalles de la agenda de Luisa González y Daniel Novoa. Ya volvemos. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Este viernes se llevó a cabo el voto en casa. Cerca de 600 personas de atención prioritaria están empadronadas a escala nacional. Además, inició la distribución del material electoral en Pichincha. Fabiola Santana informa. El voto en casa marcó el segundo día de la jornada electoral. Este viernes sufragaron 587 personas empadronadas con una discapacidad superior al 75% y mayores de 50 años. No, muy feliz, muy contento de haber dado un voto por la democracia, justamente
que necesita un Ecuador limpio y puro. 166 juntas móviles integradas por 5 personas recogieron el voto y se desplegaron por 112 rutas. Los observadores electorales también participaron en este proceso. El material electoral será sellado y enviado a las juntas de procesamiento para ser digitalizado este domingo en el cierre de la jornada. Este viernes inició la distribución de los paquetes electorales en la provincia de Pichincha. Desde las bodegas en Pifo salieron cerca de 40 camiones hasta antes de mediodía. Fueron a los cantones de esta provincia y parroquias de Quito. Este sábado el reparto terminará en la zona urbana de la capital. La seguridad lo realizamos del convoy de los camiones hacia los diferentes puntos, va resguardado por personal militar dentro del vehículo. Con la distribución en Pichincha, las 24 provincias estarán dotadas del material para el sufragio. Esta tarde, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió suspender las votaciones en Israel, Nicaragua, Rusia y Bielorrusia. En estos 2 últimos países porque no ha sido posible ingresar el material electoral. En Israel por el conflicto con el grupo Hamas y en Nicaragua por no tener embajador. El informe fue aprobado con 3 votos y las abstenciones de las consejeras Estela Acero y Elena Nájera. La decisión implica que 855 ecuatorianos en el exterior no podrán ejercer su derecho al voto en estas elecciones presidenciales anticipadas. Daniel Noboa y Luisa González no tendrán agenda pública hasta este domingo 15 de octubre, acatando así el silencio electoral. Ese día, Noboa comenzará la jornada en Guayaquil, donde acompañará a su esposa a sufragar, y González lo hará en Canuto, en la provincia de Manabí, su lugar natal. Luisa María Heredia con más detalles. Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional se quedó en la provincia de Santa Elena tras el cierre de campaña de anoche, en la parroquia José Luis Tamayo, más conocida como Muey del balneario Salinas. En su casa, ubicada en la comuna de Olón de la parroquia Manglar Alto, permanecerá este viernes y sábado. El domingo temprano se trasladará a Guayaquil, pues a las 8 de la mañana tiene planificado acompañar a su esposa, Lavinia Balbonesi, a ejercer su derecho al voto. Balbonesi sufragará en avenida Carlos Julio Arosemena, en el norte de la ciudad. En el sitio, la seguridad del candidato realizará un operativo policial y militar que empezará incluso antes del arranque de los comicios. 2 horas después, Noboa tiene previsto estar de regreso en Olón para votar. Posterior a eso, su departamento de Relaciones Públicas ha confirmado que esperará la publicación oficial de los resultados de las elecciones en su vivienda. Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana, después del cierre de campaña en el Cristo del Consuelo en el sur del puerto principal, tampoco tiene agenda pública. En la primera vuelta, González sufragó en la parroquia Canuto, cantón Chone de Manabí, en medio de un gran operativo de seguridad. Fue junto a su binomio Andrés Arauz, el prefecto Leonardo Orlando y varios alcaldes del correísmo de la provincia, quienes esta vez volverán a estar junto a ella. Tampoco se ha confirmado hasta el momento el lugar en que Luisa González recibirá los resultados del balotaje. Si lo hará nuevamente en el Centro de Capacitación Monseñor Leonidas Proayo, en el sector de Chillogallo, sur de Quito, o irá a alguna localidad de Manabí, bastión del correísmo. Desde abril hasta junio de este año, los ecuatorianos que viven en el extranjero enviaron al país 1.353 millones de dólares en remesas. Se trata del mayor monto registrado en solo un trimestre desde el año 2021. La información de estos datos con Diego Puente. Las remesas hacia Ecuador aumentan. Los migrantes enviaron 1.353 millones de dólares en el segundo trimestre de este año. El Banco Central publicó un informe en el que establece que las remesas de abril, mayo y junio del 2023 fueron 16% superiores al mismo periodo del 2022. Guayas es la provincia que más dinero receptó, 385 millones de dólares. Azuay se situó en segundo lugar con 300 millones. Le sigue Pichincha con 252 millones y el resto de provincias llegó a 416 millones. Los envíos provienen principalmente de Estados Unidos. Los migrantes que trabajan en ese país aportaron con 984 millones, 24% más con relación al segundo trimestre del 2022. Según la Oficina de Censo de Estados Unidos, en el 2019 se registró a 687,000 compatriotas en ese país. Es una de las comunidades latinas más grandes. Los ecuatorianos de España e Italia también envían dinero, pero cada vez en menor cantidad.
Desde enero hasta junio de este año, Ecuador recibió un total de 2.545 millones de dólares por concepto de remesas de migrantes. El IES analiza una nueva reforma a la distribución de sus ingresos para dar más recursos que permitan cubrir el seguro de salud que tiene crisis de liquidez. La decisión se tomará en los próximos días, pero reduciría los ingresos de los otros seguros del IES. Francisco Garcés con el tema. El seguro de salud del IES corre el riesgo de colapsar por falta de liquidez. Por eso en el instituto está lista una propuesta para modificar la distribución de sus ingresos. Contempla subir de 5,71% a 9,15% los ingresos del Fondo de Salud. El incremento se tomaría del seguro campesino, del de riesgos de trabajo, el de cesantía y los fondos de administración, con excepción del fondo de pensiones. Si es que el Consejo Directivo del IES aprueba la propuesta, el seguro de salud tendrá ingresos adicionales por 1.200 millones de dólares para sumar un total de 2.800 millones anuales. Para el 2023, el IES calculó que requeriría 1.680 millones de dólares para las prestaciones de salud y para el pago de parte de la deuda con los prestadores externos, que suma más de 600 millones. Pero los gastos aumentan y los ingresos no son suficientes. Solo el Estado debe al IES 4.700 millones de dólares para el seguro de salud. Por eso en agosto el Consejo Directivo del IES autorizó que se saquen 195 millones de dólares del Banco del IES para financiar el seguro en déficit. Cambiar la distribución de los ingresos de los seguros no es un mecanismo nuevo. Durante el gobierno de Rafael Correa se aumentó a 9% los ingresos del seguro de salud, pero echar mano del dinero de los otros seguros traspasó la falta de liquidez al seguro de pensiones. Guayaquil, los puertos en jaque. Guayaquil mueve más del 90% de la carga en contenedores del país. Aunque hay 13 terminales portuarias en la capital de Guayas, son 3 las que concentran la mayoría de exportaciones e importaciones, como informa William Young. Guayaquil es la ciudad con el mayor número de terminales portuarios del país. Son 13 en total, entre privados y públicos. En ellos se mueve el 93% del flujo que se exporta e importa en Ecuador. Esto es aproximadamente 2.200 millones de contenedores al año. Eso representa más de 20 millones de toneladas métricas de carga no petrolera. Sin embargo, son 3 los que concentran la mayor operación. En el sur, junto al Guasmo, está Contecón, un puerto concesionado. Y en la zona de la isla Trinitaria, también en el sur, están la terminal portuaria de Guayaquil, TPG, y Banana Puerto. Y son estos 3 los que también agrupan más casos de decomiso de drogas. Según investigaciones de la policía, por su ubicación estratégica en 2 de las zonas más violentas de la ciudad. Toda la carga que pasa por estas terminales sale del país. Los principales destinos son Europa, Estados Unidos y Asia. Más de 1.500 embarcaciones transitan por los puertos de Guayaquil cada año. Los otros 10 puertos están repartidos entre la isla Trinitaria, el río Guayas y la zona del Golfo de Guayaquil. El Ministerio de Economía y Finanzas destinó 2.2 millones de dólares para la reparación y elaboración de boyas náuticas para el Golfo de Guayaquil. La falta de estas señales es un riesgo latente para los buques que dinamizan el comercio exterior. Merlin Ochoa con la explicación. El canal de acceso al Golfo de Guayaquil tiene 100 kilómetros de longitud. Hace 4 meses y medio, Ecuavisa reportó que su falta de señalización significa un riesgo latente para los 2.500 buques que al año cruzan esta ruta hacia los puertos marítimos de la ciudad, pues de las 212 boyas, solo 100 están operativas. Estos equipos se encuentran bajo la responsabilidad de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, APG. Su nuevo presidente dice que el Ministerio de Economía ya destinó 2.2 millones de dólares para este rubro. Elevaremos del 35% con el que iniciamos la gestión a un 75-80% de la operatividad de las boyas. El presupuesto será ejecutado hasta el 2024 y Nocar es la institución a cargo de la elaboración de las boyas.
Televistazo ingresó al taller. El capitán encargado comentó que son un poco menos de 100 que se fabricarán entre este y el próximo año. Las señaléticas no solo serán metálicas, también plásticas. Se caracterizan por ser modulares. Esto permite que en caso de que haya un siniestro o un accidente, yo pueda cambiar simplemente un módulo y poder repararle inmediatamente la boya. Aunque no dio una fecha específica, indicó que la instalación será en puntos estratégicos. Aquellos lugares donde la siniestralidad no es elevada, vamos a implementar, se le propuso a APG implementar este tipo de ayudas plásticas, y en los lugares donde hay alta siniestralidad, mantener las boyas metálicas. Según el INOCAR, la falta de mantenimiento desde hace 10 años ha hecho que las boyas queden a la deriva, destruidas o desaparecidas. Un plan de ahorros, ejercicio, buena alimentación y prevención médica son los elementos fundamentales para un envejecimiento digno. Para extender los años es importante el apoyo familiar y el relacionamiento social. Esta es la última entrega de la serie sobre la población adulta mayor en Ecuador. Veamos. ¡Para adelante, vamos! 1, 2, 3, para atrás. 1, 2, esto, adelante. Al ritmo de la música encuentran vida y salud. Quieren ganarle al tiempo que busca descompasarlos, pero ellos le ponen actitud para resistir al envejecimiento. Reír, encontrarse, compartir y generar funcionalidad al cuerpo es como avanzan en la ancianidad saludable y activa. Y nos sentimos aquí libres, tranquilos, estamos vivos y vitales. Es como vive un 30% de la población adulta mayor a la que se le conoce como ancianidad robusta, porque se vale por sí misma y encuentra espacios para acompañarse, para huirle a la dependencia, esa condición a la que no quieren llegar. Porque el adulto mayor más se enferma en la casa, que es una vida sedentaria que nadie quisiéramos tener. Del 1.400.000 adultos mayores que hay en el país, el 47% son jubilados. Unas 675.000 personas que pueden acceder a este tipo de actividades en los 100 centros de atención dispuestos por el Seguro Social, para quienes desean mantenerse activos. En todo el país están registrados 2.670 centros de atención del adulto mayor. 1.868 son públicos, pertenecen a municipios, gobiernos provinciales y parroquiales, donde están activados programas de ocupación motriz y cognitiva. La pintura, la cocina, el tejido son actividades que resuelven muchos problemas. Deberíamos ocuparnos en algo y no tener una vida sedentaria como tantas personas envejecen en su casa. 549 centros geriátricos privados también son parte de todo el sistema de atención al adulto mayor. Quienes pueden pagar una pensión reciben atención médica y alimentación adecuada, además de terapias diarias y vivienda. Otros funcionan como escuelas, por horas. Por eso es importante la terapia física, la terapia ocupacional, las salidas, los paseos y la vida y la convivencia social. Ellos aquí extienden la vida, la que premia a personas como César y Matilde, que están cerca a cumplir los 100 años de edad. Y los 75 juntos en matrimonio. Me preocupa nada, absolutamente nada, porque vivo feliz. Yo con mi esposa al lado, feliz. Desde España. La clave, dicen, está en planificar la vejez. Los dos eran deportistas, tenían buena alimentación y amor de familia. Yo era de las mejores atletas de mi colegio. Me gustaba mucho el básquet, el vóley. Colombia. La Constitución vigente en el Ecuador garantiza cuidado prioritario a los adultos mayores. El Estado y sus gobernantes están obligados a invertir en políticas públicas para el bienestar de una población que en pocos años será mayoría. La soprano guayaquileña Astrid Hachi falleció esta madrugada. La cantante de 62 años padecía una enfermedad pulmonar que deterioró rápidamente su salud. A continuación, un breve perfil de la emblemática cantante. Astrid Hachi fue siempre sinónimo de música, de trabajo, de arte. El canto la convocó desde pequeña y contaba que tenía 3 años y andaba en esos asuntos que después se convertirían en el eje de su vida por más de 4 décadas.
Porque el canto para Astrid Hachi fue algo más que una profesión y su público se dio cuenta de eso, identificándose con su talento, con su pasión. Astrid se hizo conocida como cantante lírica. Su registro de soprano la llevó a festivales internacionales y a ganar premios en otras latitudes a donde llegaba con el país en su garganta. Pero la cantante no solo transitó el andarivel de la música clásica, y es en la música popular donde conecta con masas que encontraban en ella una tesitura distinta para la ejecutoria de los boleros, los valses y los pasillos de siempre. La única flor que conozco es la rosa de los vientos. Ella estuvo a cargo de la formación de los 300 integrantes del coro que animó la misa que el Papa Francisco ofició en Parque Samanes el 6 de julio del 2015. Decenas de discos grabó la soprano de la gente que disfrutaba lo mismo de un escenario que de la enseñanza. Astrid Hachi fue profesora de canto en el Conservatorio Antonio Neumann, también en la Escuela de Artes Sonoras de la Universidad de las Artes. La madrugada de este 13 de octubre, su voz se apagó. Tenía 62 años y por un momento se hace el silencio para oírla mejor. Como la caravana de la vergüenza se denominó al recorrido que tuvieron que hacer dos hombres acusados del robo de 2 vacas en el barrio La Calera, en La Tacunga, provincia de Cotopaxi. Patricio Viera con las imágenes. ¡Estamos cansados! 2 hombres acusados de robar en la madrugada de este viernes 2 vacas en el barrio La Calera, ubicado a 5 kilómetros al occidente de La Tacunga, provincia de Cotopaxi, fueron obligados a subir al balde de una camioneta y recorrer 25 cuadras hasta llegar al centro urbano de esta ciudad. A este trayecto se le denominó la caravana de la vergüenza, con el torso desnudo, acompañados de 8 vehículos más que trasladaban a los comuneros de la zona afectada. Ingresaron al centro histórico del cantón y allí los exhibieron ante los transeúntes. Estamos haciendo nada en contra de los derechos humanos. No van a ser quemados o calcinados como hemos visto en otros medios de comunicación. En días anteriores solamente identificaremos la responsabilidad y se aplicará el debido proceso de la verdadera justicia indígena. Finalmente, los retenidos fueron trasladados hasta la parroquia Mujiquindil del Cantón Salcedo, donde en una asamblea comunitaria se acordó purificar a los acusados con agua. Ortiga. Los hombres ofrecieron disculpas a la familia afectada tras el robo y devolvieron los animales que se llevaron. Luego fueron entregados a la policía. ¡Abajo la delincuencia! Capturan a 3 hombres que estarían vinculados al asesinato de Jonathan Sánchez, también conocido como La Polilla. El influencer y comediante fue atacado a tiros la noche de este miércoles en el centro del Cantón Esmeraldas. Un día después del asesinato de Jonathan Sánchez, el humorista e influencer conocido en redes sociales como La Polilla, la madrugada de este viernes en el sector de Mina de Piedra, centro de la ciudad de Esmeraldas, la policía allanó 3 viviendas y capturó a 3 hombres. Los agentes manejan la hipótesis de que el comediante de 37 años había sido amenazado por extorsionadores. Entre los detenidos hay un hombre de 19 años y 2 de 23. Uno de ellos tiene antecedentes por robo. En poder de ellos se encontraron 3 armas de fuego, un arma larga y 2 pistolas, 9 milímetros. Estas armas serán cotejadas y serán vinculadas, dependiendo de los testigos balísticos que se obtengan de ellas, al proceso criminal que se dio en días anteriores. Según las autoridades, 2 de los aprehendidos son miembros de la banda de los Lobos y 1 de los Tiguerones. También indicaron que hallaron la ropa con la que se habría cometido el asesinato y aún buscan las 2 motocicletas en las que iban los 4 sicarios que mataron al conocido humorista.
El Metro de Quito definió los protocolos en casos de emergencia, por ejemplo, el acoso dentro de los trenes. Además, se trabaja en una ordenanza para sancionar a quienes incumplan las reglas en ese medio de transporte, como precisa Carla Delgado en el siguiente informe. El Metro de Quito tendrá 10 protocolos establecidos para casos de emergencia durante sus operaciones. Recibirá el apoyo del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, el EQ 911, la Fiscalía, el Ministerio de Salud, entre otras. En caso de atentado, se activarán las bocinas por donde se darán instrucciones a los usuarios para evacuaciones. Van a tener personal de metro, tanto del operador como de la misma empresa, que ordenadamente les sugerirá a la gente cómo evacuar, siempre utilizando el andén derecho. Siempre en el metro nos vamos a mover tanto hacia la entrada como hacia la salida, del lado derecho nuestro. Evitar que la gente vaya en grupos de 2 o 3, sino que vamos a hacer casi que columnas en donde vamos a caminar de manera ágil hacia las diferentes bocatúneles de salida que registra cada una de las estaciones. Para cada protocolo se ha estimado tiempos específicos que, dependiendo del caso y la complejidad, van de entre 2 hasta 3 horas. La idea es ir reduciendo los tiempos de respuesta según advierten. En caso de acoso dentro de los trenes habrá un botón de pánico habilitado. Tenemos monitoreo de cada uno de los vagones a través de quien está haciendo la operación y podemos identificar la persona que potencialmente sería la agresora, y esa persona puede en la siguiente estación ser detenida por nuestro personal, por personal del operador, inmediatamente puesta a órdenes de las autoridades. Las personas víctimas de acoso contarán con acompañamiento psicológico como parte del plan integral que va desde la prevención hasta la acción. A la par, el municipio también trabaja en una ordenanza para establecer sanciones a quienes infrinjan las reglas de convivencia del metro. Durante los próximos 15 días serán 2 simulacros. Las autoridades explican que todo debe estar a punto hasta el 31 de octubre, previo a la Marcha Blanca, es decir, la operación final sin pasajeros de todo el sistema del Metro de Quito, que iniciará sus operaciones desde el próximo 1 de diciembre. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. La campaña de Noboa impacta más a los votantes jóvenes, mientras que la de Luisa González se sustenta en un discurso político tradicional. Francisco Garcés describe los resultados de 2 estudios sobre la promoción política en redes sociales de los candidatos. La última semana fue decisiva para las campañas de Luisa González y de Daniel Noboa en redes sociales. Ambos fortalecieron sus posiciones, pero no consiguieron los mismos resultados según los especialistas. La candidata González disparó su último cartucho digital con la campaña Una Presidenta como Tú, que mostraba un video con su posición política y su plan en la presidencia. Mientras que Daniel Noboa posicionó su imagen con figuras de cartón. Salió así de la discusión política tradicional, apuntó a los jóvenes y logró generar interacción entre sus simpatizantes. La consultora Péndulo encontró que las interacciones en redes sociales de Daniel Noboa en la última semana casi duplicaron a las de Luisa González, sobre todo entre los usuarios menores de 30 años, mientras que las interacciones más positivas para González están en redes como X, pero en un segmento mayor a 40 años. La consultora Ataque y Defensa coincide con esta conclusión, pese a que en las discusiones de redes sociales Luisa González alcanzó el 17% de comentarios positivos, mientras Daniel Noboa solo el 8%. Ahí estaría reflejada la influencia de cuentas falsas o bots, que según los especialistas son más del 40% de las que difunden el discurso de González y solo el 2,8% de las que impulsan la candidatura de Noboa. Pero ahí se ve que con un 10% de votantes indecisos y un contraataque digital, la campaña aún está viva. El silencio electoral está en vigencia desde las 0 horas de hoy, pero en las redes sociales los candidatos siguen publicando videos alusivos a las elecciones de segunda vuelta de este domingo. Las redes de Luisa González se han movido intensamente desde la noche de ayer. Ha publicado videos con temas que van desde un pronóstico para el partido hasta otros que rozan directamente el proselitismo político, como este, publicado alrededor de la medianoche de ayer, justo cuando el silencio electoral, es decir, la prohibición para hacer campaña, comenzaba a regir. Y también está este video, publicado hoy, ya con la prohibición en marcha y otro más.
agradeciendo, mostrando imágenes de la campaña y extractos de algunos de sus discursos. ¡Vamos unidos! Daniel Noboa ha utilizado sus historias de Instagram que se borran en 24 horas para también subir algunos videos de corte electoral. Imágenes de gente celebrando, resúmenes de los últimos mítines con el eslogan de su campaña. El resto de videos que hoy el candidato ha publicado guarda el mismo tono utilizado por él a lo largo de la campaña. Videos cortos y graciosos. El Noboa de cartón sigue dominando en sus redes y hay hasta una publicación en la que él y Chito Vera conversan sobre el tema y el alcance que ha tenido esta estrategia de campaña. Le cuentan todos los problemas, el cartón ahí. El silencio electoral está contemplado en el artículo 207 del Código de la Democracia. Y en él se habla de la prohibición de hacer campaña en recorridos o en mítines o en medios. Las redes sociales no se mencionan. Por eso los candidatos siguen publicando pese a la normativa legal. Las hijas y la esposa de Fernando Villavicencio presentaron una acusación particular para actuar activamente en el juicio en contra de los autores materiales, mientras el gobierno de Estados Unidos reitera su apoyo en esa investigación. Jacqueline Rodas actualiza este caso. A puertas de la audiencia de llamado a juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio, en contra de los 6 procesados que siguen vivos, su familia presentó acusación particular. Consignaron su firma ante la jueza Verónica Zarauz, viuda del candidato presidencial, en representación de su hijo menor de edad. También Tamia y Amanda Villavicencio, las hijas mayores. Esto les permitirá participar en el proceso y actuar independientemente de la acusación que presente la Fiscalía. También podrán abogar por sus derechos, incluida la reparación integral y posibles indemnizaciones como víctimas. La instrucción fiscal está cerrada y en los próximos días se fijará la audiencia para la siguiente fase. Mientras tanto, se pronuncia la delegación diplomática de Estados Unidos en Ecuador, reiterando la oferta de $6 millones a quien brinde información útil para arrestar y condenar a los autores intelectuales del crimen, garantizando su reserva. Mediante un comunicado, además informan que los Estados Unidos busca combinar esfuerzos con las autoridades ecuatorianas y transmitir experiencia de otras investigaciones de crímenes organizados a nivel mundial. Nuestro apoyo técnico y profesional a las autoridades ecuatorianas continúa. Aclaran que no comentarán detalles de la investigación penal mientras avance el trabajo de las autoridades locales. Israel, bajo ataque terrorista. Esta noche vence el plazo de 24 horas dado por el ejército de Israel para la evacuación del norte de la Franja de Gaza. El vocero de las Fuerzas de Defensa dijo que la medida se da por la seguridad de los propios palestinos. Cientos de palestinos en Gaza se dirigen hacia el sur con sus pertenencias dentro de sus carros. Esta movilización ocurre luego de que el ejército israelí pidiera la evacuación de los civiles en un lapso de 24 horas. Esto incluye a personal de Naciones Unidas que realiza operaciones humanitarias en el terreno. La gente del norte está partiendo hacia ciudades del sur y otros a Egipto. ¿Dónde están los árabes? ¿Dónde están los musulmanes para defendernos? ¿Esto es lo que Hamás nos ofrece? Hamás nos trajo una catástrofe. Israel insiste en que los civiles que habitan en el norte y en la ciudad de Gaza deben salir, lo que implica el movimiento de más de 1.100.000 personas. Todo apunta a que una incursión terrestre por parte de las fuerzas israelíes es inminente. Naciones Unidas calificó de imposible el pedido y que tal movimiento masivo tendría graves consecuencias humanitarias, pues hay enfermos en hospitales, ancianos y niños en refugios que no pueden ser trasladados en un periodo tan corto. Hamás, por su parte, pide a los palestinos en Gaza que ignoren la orden de evacuación. También rechazó la propuesta de un corredor humanitario para que salgan los heridos y anunció que 13 rehenes han muerto por los ataques de Israel. Decenas de miles de musulmanes se manifestaron el viernes en Medio Oriente y otras regiones del mundo en apoyo a los palestinos y contra el creciente bombardeo sobre Gaza. Califican los ataques de Israel como genocidio, pues mujeres y niños están entre las víctimas.
Abajo Israel y Palestina libre. Son algunas frases utilizadas en las multitudinarias protestas del mundo musulmán. Decenas de miles de personas salieron a las calles este viernes para respaldar a los palestinos y rechazar los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza. Una de las más concurridas ocurrió en Irak. Ahí 1 millón de personas marcharon en Bagdad y quemaron la bandera de Israel, a quien culpan de provocar el ataque de Hamas. En Irán, una multitud también se manifestó y los asistentes dicen que los bombardeos israelíes son un genocidio. Hamas, su aliado libanés Hezbollah y varias facciones palestinas convocaron las protestas después de las oraciones de la tarde, que se replicaron en países como Jordania, India, Pakistán y Turquía. Y se retrasó un día el vuelo humanitario para evacuar ecuatorianos de Israel. La aeronave con capacidad para 260 personas saldrá este domingo desde Tel Aviv hasta Quito. Paul Romero con el informe. El vuelo humanitario que organizó el gobierno para evacuar a los ecuatorianos desde Israel saldrá este domingo y no mañana sábado como estaba previsto. Traerá a residentes y turistas que buscan salir del Medio Oriente por el conflicto armado con el grupo terrorista Hamas. El vuelo se retrasó un día por razones operativas de la aerolínea contratada. La aeronave Airbus 330 saldrá desde el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv a las 9 de la mañana del domingo. Realizará una escala en Madrid, España, para abastecerse de combustible y continuará el viaje hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela. Se prevé su arribo pasada las 21 horas. Según el viceministro de Movilidad Humana de la Cancillería, Gonzalo González, hasta el momento están registrados 160 ecuatorianos para su retorno, pero la lista definitiva se conocerá el domingo. El avión tiene capacidad para 250 pasajeros. Lo que pasa es que ahorita mucha gente que ya se decide, puede inscribirse, y otros que dicen no voy a poder salir definitivamente, se están retirando. Entonces, pero es una ceja de más o menos 160 compatriotas. La Embajada de Ecuador en Israel está coordinando la repatriación de los connacionales, quienes deberán llegar por sus propios medios y a tiempo hasta el aeropuerto de Tel Aviv. Hemos llamado por teléfono a todos ellos, a todos los que están inscritos, con la finalidad de informarles que ha habido esta variación y que eventualmente podría haber otras variaciones. Desde que estalló el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, han salido 140 ecuatorianos por sus propios medios. La comunidad de compatriotas en Israel es de 850 personas y en Palestina de 30, según la Cancillería. Un avión solidario y el aeropuerto ecológico de Galápagos en Baltra buscan que esa isla quede libre de plástico. Solo en lo que va del año lograron sacar 28.000 botellas de esa localidad. Carla Elgado viajó hasta la región insular. Desde el aire se aprecia la majestuosidad de Galápagos. Las Islas Encantadas tienen una superficie de 8.010 kilómetros cuadrados y cuentan con más de 8.000 especies. Su flora, fauna y belleza paisajística le han dado fama mundial, tanto que al año recibe un promedio de 270.000 turistas. Pero no todo lo que dejan los visitantes beneficia a las islas. Una de las amenazas es el plástico. El aeropuerto ecológico Seymour en Baltra se constituye como una puerta de llegada de los viajeros. Por ello juntaron fuerzas para proteger al ambiente del archipiélago y se unieron con la aerolínea LATAM y su avión solidario, que busca liberar a Baltra del plástico. El año pasado sacamos 20.000 botellas plásticas y este año lo que estamos sacando a la fecha, al mes de septiembre, cerrando septiembre, nosotros hemos sacado 28.000 botellas. La idea es que el avión saque al continente el plástico que proviene de dos fuentes, la que dejan los pasajeros en la terminal aérea y también la que proviene de las playas en Santa Cruz. En el aeropuerto, además del trabajo operativo, se ha dispuesto personal adicional para el manejo del plástico, que se retira de los basureros de la terminal. Hacen un trabajo de limpieza, separación, aplanan las botellas y las apilan en cartones, hasta que haya material suficiente para transportarlo en el avión. La tarea no solo se centra en el aeropuerto. En la playa de Santa Cruz están los voluntarios, que hacen la otra parte de la labor. La limpieza costera empezó desde hace 7 años por un alarmante hallazgo. Tras un accidente ambiental, allí encontramos las primeras ribos de botellas con grafías chinas
que realmente alarmó a la comunidad y allí se comienzan a organizar las mingas. Desde entonces han sacado unas 80 toneladas de basura, entre estas microplástico, que tanto daño le hacen a las especies. Desde el año pasado trabajan junto al proyecto Avión Solidario, porque llegó un punto en el que, como cuentan, era difícil gestionar toda la cantidad de botellas. Una vez que todo el plástico recolectado llega a la terminal, se sube al avión, que hasta el momento ha hecho 18 viajes al continente. Estamos comprometidos con la conservación de las Islas Galápagos y en línea con este compromiso, a 15 meses de la firma de nuestro acuerdo, hemos retirado 18 toneladas de plásticos de un solo uso. Lo importante de este proyecto es que este plástico llega a Quito. Aquí, mediante un proceso, se convierten en fibras, con las que elaboran chalecos y uniformes para la gente que trabaja en la terminal ecológica de Galápagos. Y que sobre todo el reciclaje y el tema se pueda considerar como algo chévere, algo lindo que se puede usar. No necesariamente es porque es reciclado es algo feo, de mala calidad o de menor gusto. Otra parte del plástico regresa convertida en una de estas bicicletas que se usan para controlar las especies dentro de la isla. Para fabricar cada una de estas se utilizó más o menos 1 tonelada de plástico. Una idea formidable que busca con el tiempo extenderla a todas las islas, como una de las más originales iniciativas por la conservación. El eclipse solar de este sábado será parcial en Ecuador. La luna cubrirá al sol en un 85%. El punto máximo será a las 13 horas con 35 minutos. A continuación, las recomendaciones sobre este fenómeno astronómico. El eclipse solar se podrá apreciar en Ecuador si el cielo lo permite desde el mediodía de este sábado. La luna empezará a cubrir el sol desde las 11:50, horario de Ecuador continental, alcanzando su punto máximo a las 13:35. El eclipse terminará a las 15:15. Se verá un eclipse solar parcial. No vamos a ver exactamente el anillo de fuego, sin embargo lo que sí vamos a ver es más o menos un eclipse del 85%. No se debe observar el eclipse directamente porque podría causar afectaciones a los ojos. Lo que se aconseja es usar gafas especiales o filtros y no ver el eclipse por más de 30 segundos en cada observación. Si nosotros lo vamos a ver desde la comodidad de nuestro hogar, lo que debemos de hacer es buscar en unas ferreterías los filtros de soldadura número 12 o 14. Estos filtros son muy útiles para poder ver al sol. Este eclipse se verá en todo el continente, pero en Sudamérica el anillo solo se apreciará en Colombia y Brasil.